Hola amigos, ahora vamos a trabajar con un ejemplo en el cual vamos a incorporar el concepto de calor latente. Leámoslo. Para calcular el calor de fusión del hielo, se deja caer cierta cantidad de hielo a 0 grados Celsius a un recipiente que contiene agua a una cierta temperatura. Luego se deja derretir el hielo y se mide la temperatura de equilibrio de la mezcla. Bueno, este ejemplo tiene varias información de conceptos que nosotros debemos manejar bastante claro. A ver, para calcular el calor de fusión, entonces en este caso nos están diciendo que el agua está pasando de estado sólido a estado líquido, ¿ya? Bien importante ese concepto. Por lo tanto, tenemos un incremento de la temperatura. Esto quiere decir incremento de la temperatura al hielo. Esto quiere decir que para que el hielo pase a estado líquido debemos incorporar energía en forma de calor. Bien, entonces acá hay varios conceptos que debemos trabajar. Primero que todo, vamos a hacer un esquema. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos un recipiente que contiene agua a cierta temperatura. Súper importante que este está en estado líquido, que nos permita a nosotros poder determinar ciertos parámetros. Nos dicen que calcula el calor de fusión del hielo. Aquí tenemos un bloque de hielo, ¿ya? Que es agua en estado sólido. Y eso quiere decir que necesariamente este está a una menor temperatura de esto, ¿ya? Otra cosa importante que podemos sacar de acá, que esto está en contacto térmico. ¿Qué significa esto? Que hay traspaso de calor. En este caso existe el calor. ¿Por qué? Porque tenemos dos cuerpos a distinta temperatura. ¿De dónde a dónde pasa el calor? En este caso pasa del agua al hielo. Es decir, si nosotros hablamos del agua, ¿ya? El calor es cedido y el hielo gana calor. Todo lo que pierde el agua lo gana el hielo. Se dice en un recipiente que contiene agua a cierta temperatura. Luego se deja derretir el hielo y se mide la temperatura de equilibrio de la mezcla. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Ya? En este caso se cumple la ley cero de la termodinámica que habla del equilibrio térmico. ¿Qué significa equilibrio térmico? Que dos cuerpos alcanzan la misma temperatura después de haber estado cierto tiempo traspasando calor de un cuerpo hacia otro cuerpo. Entonces, en este caso, si te das cuenta, finalmente, ¿qué va a concluir o qué va a pasar? El hielo se va a derretir, pero el agua va a bajar su temperatura, ¿ok? Eso es súper importante. Además, los ejemplos que nosotros estamos usando no son tan complejos, son de la vida cotidiana. O sea, ¿quién no se ha tomado un vaso de agua con hielo? ¿Ah? ¿Qué es lo que va a pasar al final? El hielo desaparece, pero el agua se va a enfriar. Bien, acá tenemos tres conceptos que son fundamentales. Primero, calor latente. Q1, o sea, el calor 1, está dado por la masa y por L. Y esto es lo que nosotros nos están pidiendo calcular, determinar, que es el calor latente del hielo. O sea, cuánta energía necesito yo para que esa masita se transforme finalmente en agua. O sea, cambie de estado. Pase de estado sólido a estado líquido. Ahí tenemos el primer concepto. Segundo concepto, ¿ya? El del concepto de calor también, pero ahora en relación al calor específico del agua. Recuerda que para que el agua aumente su temperatura en 1 grado Celsius, 1 gramo de agua, nosotros necesitamos cierta cantidad de energía. Y a ese concepto se le llama calor específico. Entonces Q2, que en este caso representaría el agua, va a ser igual a la masa de agua por el calor específico y el cambio de temperatura. Finalmente, para que nosotros podamos obtener lo que nos piden aquí, que es calcular el calor de fusión, es decir, el calor latente, el calor que se necesita para que el hielo se transforme en líquido, necesitamos establecer una ecuación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Simple, vamos a poner cuáles son los dos, de dónde hacia dónde va a pasar el calor. Entonces, el calor, en este caso de la mezcla, va a ser igual a Q1 más Q2. Ahora, ¿quién cedió? El agua, ¿ya? ¿Por qué? Porque el agua se enfrió. ¿Y quién se llevó ese calor, por decirlo así? El hielo. Entonces, finalmente, para poder obtener el valor del calor latente, tenemos que menos Q3, que en este caso sería la mezcla, va a ser igual a Q1 más Q2. Ahora, ¿por qué el signo menos? ¿Ya? Recuerda,
¿Por qué el signo menos? Porque finalmente la mezcla va a quedar a una temperatura menor de la que está el agua sola. Entonces reemplazamos y simplemente despejamos L.